Listo. Muy buenas tardes a todos. Cordial saludo a todos los asistentes. Bienvenidos a la sesión de formación de la biblioteca. Antes de dar inicio, unas recomendaciones. Todos los micrófonos se encuentran apagados para llevar satisfactoriamente la sesión. El chat se encuentra activo para recibir sus comentarios e inquietudes y sugerencias. También en el transcurso de la sesión se estará enviando el enlace para la asistencia, el cual es importante que diligencien para recibir la grabación y el material complementario. Muchísimas gracias. Los dejo con Marcela y Sasa para el club de lectura. Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que me estén escuchando. ¿Me escuchan bien? Yo te escucho. Vale. Ya empezaste a compartir, Juan, la pantalla. Voy a compartir. Vale. Agradecemos mucho la asistencia el día de hoy. Al final les tenemos una sorpresa. Al ganador tenemos un premio, un bono del éxito y, y también una pantalla gratis de nivel. Hoy vamos a hablar de un gran escritor de terror, de uno de los escritores de terror más influyentes y más, realmente es el escritor de este género más leído, que es Stephen King. No sé cómo les parece, pero si lo tuvieron la oportunidad de leerlo, La Torre, me pueden escribir a ver cómo les pareció, qué opinan del libro, si les gustó o no les gustó. Recuerden que es como la primera parte de las partes de esta saga, que fue llevada como en su mayoría de los libros de Stephen King a películas cinematográficas. Entonces, nos dice Oscar que le falta el arco final de la saga. No lo entendí, dice Eduard. Bueno, a mí también, la verdad, también debo decir que se me dificultó mucho, pues, como que el libro no es como de mi género favorito. Creo que tiene más fantasía que terror, cosa que no es como el fuerte de Stephen King. Stephen King es más como de terror, sangriento. ¿Qué más opinan del libro antes de empezar con el escritor? O también pueden abrir sus micrófonos. Nos, les vamos a los que no están unidos todavía al chat de WhatsApp, les vamos a estar compartiendo el, el enlace para que se puedan unir si desean. Listo, ya todos pueden abrir el micrófono y les estoy compartiendo la lista de asistencia. Les voy a compartir el chat de WhatsApp, el grupo de WhatsApp, para que los que no están se puedan unir y vamos compartiendo. Compartiendo. ¿Listo? Bueno, les voy a hablar entonces un poquito de Stephen King. Es uno de los escritores más amados por el público, pero después por la crítica. Es un escritor estadounidense. Es uno de los escritores más comerciales, más reconocidos y más leídos por todo el mundo. Es hijo de Donald King y Nellie Root. Me confirman si ven la pantalla. Se separaron a niño, entonces estuvo en su mayor infancia con su madre. Su padre los abandonó cuando era pequeño. Se dice que Stephen King, niño, presenció un trágico accidente con uno de sus amigos, el cual quedó atrapado como en el tren y no pudo salvarse y ya por él mismo. Se escucha que este trágico suceso fue el que marcó como la vida del escritor y gracias a eso pues como que fue inspiración en muchas de sus obras. Aunque él dice, el autor dice que no, esta idea no es como muy razonable, ya que él empezó a leer a Lovecraft y a Edgar Allan Poe cuando era niño, escritores que le inspiraron ese amor por la lectura, por los libros de ficción, de terror, y también por una tía suya. Igual Stephen King es
es uno de los lectores más ávidos. Tiene una biblioteca con una colección de más de 17.000 libros. Lee mucho. Y bueno, tiene solamente un solo hermano. Vamos a pasar la diapositiva. Bueno, hay una frase muy bonita de él que dice: mentimos mejor cuando nos mentimos a nosotros mismos. De uno de sus libros, un fragmento de sus libros de Hit. Uno de los libros más reconocidos de él, porque, pues, como saben ustedes, pues lleva pantalla grande. De la vida personal y su influencia, podemos decir que Stephen King se casó muy joven con una también, lleva 50 años casado y se conocieron trabajando en una biblioteca. Ha sido un matrimonio, él mismo narra en sus biografías, como un matrimonio de paciencia. El joven cayó en drogas y alcohol, hasta el punto que estuvo como expulsado muchas veces de la casa por su esposa, pero ella es considerada pues por una mujer paciente. Tienen 3 hijos. Y bueno, vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Listo, entonces vamos a reproducir este video. No cabe duda de que Stephen King, uno de los escritores más populares de todos los tiempos, ha encontrado el éxito. No cabe duda de que Stephen King, uno de los escritores más populares de todos los tiempos, ha encontrado el éxito literario y la seguridad financiera. Pero las cosas no siempre fueron tan cómodas. Bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Víctor y el día de hoy veremos la trágica vida de Stephen King. King nació en Portland, Maine, en 1947, hijo de Nellie Ruth Pillsbury y Donald Edwin Pollock, quien era mejor conocido como King. What you have is a body of work that literally has not been out of print, any of his books, since Carrie, which is a tremendous achievement for any writer. Sus problemas comenzaron desde muy pequeño. Cuando tenía 2 años, su padre salió a comprar cigarros y nunca regresó, abandonando a la familia. He said, Ruth, I'm going to go out and get a pack of cigarettes. And that was the last she ever saw of him. Qué pena. No cabe duda Ever saw of him. por lo que su mamá, Ruth, se quedó a cargo de criar a Stephen y a su hermano mayor David por su cuenta. Al ser la única fuente de ingresos de ambos niños, se vio obligada a mudarse muy seguido, mientras buscaba un trabajo estable, contando frecuentemente con el apoyo de sus familiares. Desde Maine, se mudaron a Wisconsin, Indiana, Massachusetts y Connecticut. Mientras vivían en Wisconsin, Stephen, con 4 años de edad, salió a jugar con otro niño solo para regresar a casa abruptamente, sin poder decir una palabra hasta el día siguiente. Get the hell off the tracks, Daddy. You want to get yourself killed? Just like the PG-13. King afirma no recordar lo que sucedió, pero dijo que su madre le contó más tarde que su amigo había sido atropellado y asesinado por un tren. Los problemas personales tuvieron consecuencias más adelante. Cuando tenía 6 años, King se enfermó. En un procedimiento increíblemente doloroso y traumático, su tímpano tuvo que ser perforado varias veces y poco después le quitaron las anginas. Como resultado de su mala salud y sus múltiples visitas al hospital, King perdió muchas clases y acordaron que debía retirarse de la escuela para volver a matricularse y empezar de nuevo el siguiente otoño. Pasó la mayor parte del resto del año en cama o atrapado en casa. Sin embargo, hubo un beneficio inesperado en el retraso de su educación estructurada, la lectura. Steve was the reader. He's kind of a big goofy kid. Sin un televisor en casa, King leyó todo lo que pudo encontrar, comenzando con su pasión por la palabra escrita. También descubrió que su padre había sido un escritor aspirante, pero fracasado. No pasó mucho tiempo antes de que King empezara a escribir imitaciones de algunas de sus historias favoritas. Con el apoyo de su madre, comenzó a escribir sus propias historias originales. Su madre le pagó $0.25 por cada una de sus historias. Como más tarde comentó en sus memorias sobre la escritura, estos cuartos representaban su primer dólar en el negocio. Como muchas familias de clase trabajadora, el dinero era una fuente constante de angustia. Su madre trabajó en muchísimos empleos mal pagados. Finalmente, cuando King tenía 11 años, Ruth regresó a Maine para cuidar a sus padres ancianos, mientras el resto de la familia le ayudaba a ella y a sus hijos. No era una situación que ella disfrutara, pero era una que motivaría a King a evitar la misma situación de pobreza. And now, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you. Cuando era adolescente, comenzó a escribir y enviar historias para publicar. Continuó escribiendo mientras estudiaba en la Universidad de Maine. Stephen began submitting his own stories to magazines, and he started his own collection of rejection slips. Después de años de rechazo, vendió su primera novela, The Glass Floor, a Starling Mystery Stories en 1967. En la universidad, conoció a Tabitha Spruce, una escritora talentosa por derecho propio. En 1970, tuvieron a su primera hija, Naomi, y se casaron al año siguiente. En 1972, se convirtieron en una familia de 4 integrantes, con el nacimiento de su hijo, Joseph. King obtuvo un certificado de educación mientras continuaba trabajando para ser escritor profesional, pero los trabajos de enseñanza eran escasos, y él y Tabitha lucharon por obtener suficiente dinero para mantener a su familia. Trabajando en una lavandería industrial, lo que le desesperaba era estar destinado a repetir la vida de su madre. Las ventas de cuentos publicados en revistas para hombres como Cavalier se usaban muy seguido para rescatar gastos de último minuto, pero apenas mantenían la cabeza fuera del agua. Incluso después de conseguir un trabajo como docente en la escuela secundaria local, King siguió trabajando en la lavandería durante varios veranos. En este punto, la familia vivía en un tráiler de doble ancho en un pequeño pueblo llamado Hermon. Cozy. Yes, very cozy for a family. Sin embargo, su vida cambió dramáticamente cuando King se inspiró para escribir un cuento sobre una adolescente bulleada que poseía poderes secretos y peligrosos. And Carrie, you're dismissed from gym for a week. Just take study hall instead, okay? Comenzó la historia, pero muy pronto se desanimó y tiró las páginas. Tabitha, al ver las páginas en la basura, las recuperó. Con su apoyo, King terminó Carrie. No era la primera novela que había
había escrito, pero sería la primera que lograría publicar. Se vendería a Doubleday con un adelanto de $2.500, pero la verdadera sorpresa fue cuando los derechos de la novela se vendieron por la increíble suma de $400.000, de los cuales la mitad fueron para King, una ganancia inesperada que era casi inimaginable para el joven escritor. Pero justo cuando su suerte parecía estar cambiando, la tragedia volvió a surgir. La madre de King fue diagnosticada con cáncer uterino en 1973. Los capítulos de Carrie le fueron leídos en voz alta de una copia avanzada de galería, pero ella no viviría para ver el libro que se publicó por completo y lanzó la carrera de su hijo. La muerte de su madre fue un gran golpe para King y admitió que estaba borracho mientras le dedicaba unas palabras a su madre. You're a whiskey man, are you know? I was. Most of the time. Con el gran éxito de Carrie, King estaba decidido a seguir con los buenos tiempos. No tardó en publicar su segunda novela, un cuento de vampiros en un pequeño pueblo de América, Salem's Lot. También fue un éxito, pero fue en 1977, menos de 3 años después de la publicación de Carrie, que publicó una de las historias seminales de casas embrujadas del siglo XX y quizás su trabajo más conocido, The Shining. Stephen King se había convertido oficialmente en una sensación. Here's Johnny. Pero con su gran éxito vino un enorme problema. Después de haber experimentado con el alcohol desde que tenía 18 años, sabía que era susceptible al abuso de sustancias. Sin embargo, con sus nuevos ingresos lucrativos, el miedo a la ruina financiera y el impulso casi obsesivo de escribir, tuvo acceso a productos químicos más vigorizantes y dañinos. Las drogas y el alcohol se convirtieron en parte de su vida cotidiana y de alguna manera la eclipsaron. Hasta el día de hoy, afirma que no puede recordar haber escrito la historia del asesino San Bernardo Cuyo porque estaba muy drogado. Cuando su familia organizó una intervención, sabía que tenía un terrible problema y una decisión que tomar. Man takes a drink. The drink takes a drink. And then the drink takes a man. En los años 90 estaba sobrio y era reconocido como una potencia de terror y cultura, pero todo fue prácticamente arrebatado el 19 de junio de 1999. Mientras caminaba cerca de su casa en Maine, una minivan golpeó a King. Sus heridas fueron graves y la recuperación fue larga. Si bien tenía ideas para historias, había poco interés en escribirlas, ya que sentarse durante largos periodos le provocaba un gran dolor. You mustn't tire yourself. You gotta rest. You almost died. Por un momento consideró retirarse de la escritura, pero con el tiempo comenzó a sanar y convertiría su accidente en su obra maestra, The Dark Tower, apresurándose a terminar las 3 últimas novelas de la serie para que su gran trabajo no quedara incompleto. Con el tiempo volvió a la normalidad. The body's an amazing thing, and little by little, it healed itself. And when that happened, and I started to get some energy back, I wanted to write again. Su ritmo se redujo, pero aún así, al parecer, no hay fin para la creatividad de King, que sigue escribiendo y publicando constantemente. Bueno, esto es más o menos un poco acerca del contexto y ahora vamos a observar más acerca de la influencia de Stephen King a lo largo de su tiempo. Es uno de los escritores más populares de las últimas décadas. Ha vendido más de 350 millones de libros, publicado más de 60 novelas, muchas de ellas llevadas al cine, y hasta dirigió una película. Y su nombre es el mejor sinónimo de terror. Hablamos, como no, del gran Stephen King, que no podemos olvidar en nuestro especial de Halloween. Aunque su infancia no fue un relato de miedo, las dificultades que pasó sí le sirvieron de inspiración en sus obras. Muchas de ellas están ambientadas en Maine, al noreste de los Estados Unidos, donde nació el 21 de septiembre de 1941. En aquella época era una de las zonas más pobres del país. Su padre, Donald King, era un modesto vendedor de aspiradoras, que además abandonó a la familia cuando Stephen tenía solo 2 años de edad. Su madre, Ruth Pillsbury, tuvo que hacerse cargo de él y de su hermano mayor, David, que era adoptado. A menudo tenía que compaginar 2 o 3 trabajos para mantener a la familia y dejar a sus hijos solos en casa porque no podía pagar una niñera. David y Stephen pasaban las horas leyendo relatos y cómics de terror. Probablemente ahí nació su obsesión, y entre sus favoritos estaban las historias de Cuentos desde la cripta y Drácula de Bram Stoker. Después de varios años de mudanzas, la familia se estableció finalmente en Portland, cuando Stephen tenía 11 años. Allí vivió uno de los hechos más traumáticos de su vida. Mientras jugaban, presenció cómo uno de sus amigos quedó atrapado en unas vías y murió arrollado por el tren. Aunque él siempre afirma que no recuerda nada de aquello. De adolescente siempre presumía ante todos de no asustarse por nada. Seguía leyendo todos los libros de miedo que caían en sus manos, y cuando tenía algo de dinero, siempre iba al cine a ver películas de terror y ciencia ficción de serie B. A los 13 años, rebuscando en su desván, hizo un descubrimiento que le cambió la vida. Al encontrar unos manuscritos de su padre, se enteró de que había intentado convertirse en escritor, pero nunca le publicaron nada. Stephen se propuso conseguir lo que su padre no había alcanzado. Y después de muchos rechazos, con 18 años, consiguió publicar su primer relato, Yo fui un ladrón de tumbas adolescente. Contaba la historia de un chico que robaba cadáveres para un científico loco, y estaba inspirado en su propia experiencia, trabajando ocasionalmente como enterrador en el cementerio local. También tuvo otros trabajos, como conserje o empleado de lavandería, necesarios para poder pagarse los estudios. Pero finalmente logró asistir a la Universidad de Maine, donde estudió artes en lengua inglesa. Precisamente fue en la librería de la facultad donde conoció a su esposa, Tabitha Spruce, también escritora. Tuvieron a su primera hija, Naomi Rachel, en 1970 y se casaron al año siguiente, en cuanto pudo graduarse. Se instalaron a vivir en un pequeño remolque y aunque siguió publicando relatos cortos en revistas para adultos, tuvo que aceptar un trabajo en una academia de inglés para mantener a su familia. En sus pocos ratos libres se encerraba en la soledad del cuarto de la caldera de su casa a escribir. Entre medias nació su segundo hijo, Joe Hill, y aunque Stephen siguió enviando manuscritos de nuevas novelas, ninguna llegó a publicarse y empezó a desesperarse. Un día, Tabitha rescató del contenedor de su casa un manuscrito que él había desechado. Se titulaba Carrie y contaba la historia de una adolescente marginada, presionada por una madre controladora, que desarrollaba poderes psíquicos y se vengaba. Stephen creía que no sabía retratar personajes adolescentes, pero su mujer le convenció para que lo reescribiera y lo mandase al editorial. El resultado fue su primer gran éxito de ventas, que no solo le permitió salir de la vida modesta y dedicarse por completo a la escritura, sino que fue llevado al cine unos años después por Brian De Palma, también con gran éxito. Su siguiente obra fue El misterio de Salem's Lot, la historia de un vampiro que llega a un pequeño pueblo de Maine. Y poco después tuvo a su tercer hijo, Owen.
Tras esto, Stephen sintió que su familia y él necesitaban unas vacaciones, así que se fueron a pasar una temporada a un gran hotel en la montaña, que en aquella época del año estaba desierto. Vagando por los pasillos vacíos se le ocurrió su nueva novela, El Resplandor, donde un niño con poderes psíquicos se ve amenazado por los espíritus que habitan un hotel, y que vuelven a su padre alcohólico contra él y su propia madre. Además de convertirse en un bestseller, fue llevado al cine por el gran director Stanley Kubrick, aunque Stephen no quedó muy satisfecho con el resultado. Mientras tanto, siguió con su frenético ritmo de escritura y pronto tenía lista una nueva novela, Rabia. Sin embargo, las editoriales no permitían a sus autores publicar más de una novela al año, para mantener su prestigio. La solución para Stephen fue inventarse un seudónimo, Richard Bachman, bajo el que llegó a publicar esta y 6 novelas más. Además, se aseguró de que tendría más poder de decisión sobre las adaptaciones de sus obras al cine, y hasta llegó a ponerse detrás de la cámara para dirigir La rebelión de las máquinas, en 1986, aunque tuvo escaso éxito. Pero los 80 fueron también una época difícil para Stephen, al tener que lidiar con su adicción al alcohol y otras drogas, que logró superar con la ayuda de su familia y amigos. Y siguió publicando bestsellers como Cementerio de Animales, en la que convirtió la costumbre que tenían sus hijos de enterrar a los animales que morían atropellados delante de su casa en la historia de un padre que resucita a su hijo recién fallecido. Otros fueron también llevados al cine, como It, el relato del terrorífico payaso, que se basaba en una anécdota de su infancia en Maine. O Misery, la historia de un escritor secuestrado por una fan, que reflejaba su miedo a los acosadores que le empezaron a perseguir cuando se hizo famoso. Otro de los hechos que marcaron su vida fue el accidente que sufrió en 1999, cuando un coche le embistió mientras caminaba por la carretera, y por el que tuvo que someterse a varias operaciones y un largo periodo de reposo y rehabilitación. Sin embargo, consiguió seguir adelante con su obra, y por supuesto convirtió la experiencia en una nueva novela, Buick-8, un coche perverso, la historia de un vehículo asesino con vida propia. Desde entonces ha continuado con su prolífica carrera, publicando 1 o 2 novelas por año y recibiendo multitud de premios, con los que podríamos llenar otro vídeo. Podemos mencionar entre otras La Zona Muerta, Ujo, La Milla Verde, El Cazador de Sueños o Cadena Perpetua, todas ellas llevadas al cine. Aunque su última adaptación ha sido para la pequeña pantalla, con la serie de televisión Mr. Mercedes, un thriller psicológico acerca de un detective retirado, obsesionado con un caso de asesinato sin resolver. Seguro que si habéis visto alguna de ellas, habéis sentido el miedo que Stephen King sabe hacernos pasar. Pues os podemos asegurar que la experiencia es mucho más intensa con sus libros. ¿Os atrevéis a entrar en su mundo de terror? No olvidéis... Bueno, algo que me parece muy curioso de Stephen King, cómo hace para escribir tanto y en tan poco tiempo, porque su promedio es como 2 libros al año, y ustedes saben que los libros de Stephen King es que sean muy cortos, la mayoría son bastante robustos. Bueno, el estilo y la influencia de Stephen King es muy notable porque se centra mucho como en los personajes. Él dice que primero se imagina el personaje y ya después le va dando a la historia. Los personajes a los cuales el lector lo siente muy y son quienes toman como decisiones muy acorde como a su naturaleza individual. Y que esos personajes como tal no buscan cumplir con una misión, siempre hay como una incertidumbre, un caos en ellos, que eso lo transmite muy bien en nosotros los lectores. Es muy conocido, Stephen King es muy conocido por la capacidad de darle un detalle y continuidad a esos personajes. Muchas de esas historias se ven ligadas como con personajes secundarios o pueblos ficticios. Va mucho al estilo de Lovecraft, eh, del cual Stephen King se considera admirador. Recordemos que Lovecraft no tiene como una novela, sino son como relatos, novelas son relatos. También se caracteriza mucho por usar la tercera persona y no de la primera mayor, sino como un diálogo siempre en sus historias. También se considera muy admirador de la escritora de Potter, no recuerdo cómo se llama, J.K. Rowling. Okay. Sí. Edgar Allan Poe, también una de sus mayores influencias. Incluso una de las historias de Stephen King, El Resplandor, está basada en parte de los relatos de Edgar Allan Poe. Entonces su narración es muy informal, muy comercial, y él dice que sus libros están dirigidos a las personas comunes, sin importar pues de lo que digan los críticos, porque realmente sus críticos son muy negativos, a pesar pues de que es como, yo digo que le pasa lo mismo que a Murakami, que
Son escritores, son los escritores que más leen la gente, pero eso les como esa parte de son pues les quita como la parte de ganar el premio Nobel, porque por ejemplo Murakami a veces no han dicho que se merece el Nobel, pero no se lo dan a él, sino quizás a otros escritores que uno ni conoce. Bueno, quien ha escrito más de 100 obras, eso me causa demasiada curiosidad. Publica un promedio de 2 por cada año, escribe mucho, muy rápido. Y en el 2014 se le otorgó el premio por el presidente Obama, que no veremos, quizás será un Nobel. Como les decía, la academia nunca ha considerado que estos escritores que son tan amados por el público como Murakami, que la gente realmente, pero merecen ese reconocimiento, porque para ellos no es un requerimiento importante. Y por lo general, este contexto, por ejemplo, el caso de Charles Dickens, que en su tiempo, en su época, era muy poco valorado y era considerado como un escritor muy popular. Hoy en día, obviamente, ya reconocemos el genio que era. Entonces, eso pasa mucho con estos escritores. Incluso algunos dicen que con este Murakami, esperando que se mueran para que... Y que pasa mucho con otros escritores que no son tan amenos al público, que no son como tan comerciales como Vargas Llosa, que tiene el Nobel de Literatura en el 2000, pero que no es tan cercano al público. Bueno, es su primera novela. Bueno, vamos a ver. Hay diferentes maneras de dar a luz una historia, cada quien va a darte una guía de cómo hacerlo, pero no existen reglas definidas. No todos los escritores escogen empezar desde el inicio de su historia y prefieren tener primero el final para así saber en dónde van a converger las situaciones vividas por los personajes y conseguir que todo tenga sentido. Stephen King prefiere hacerlo de otra manera. With a book of that book, and I heard is write the last line of that book, and I heard that and I just went, like that, because to me that's kind of like spoiling the fun. I like to start with a little bit of an idea. They come from different places. Sometimes they stick around and you want to do something, sometimes they don't, but the idea is to start with something and just start to go with it, and that's the joy of finding things out, of having characters that just sort of walk on and become a big part of the story. No saber el final de tu propia historia no es algo necesariamente negativo. Tener una idea que te apasiona puede llegar a ser suficiente si trabajas en ella y le dedicas tiempo. Terminarás en lugares imprevisibles, culminando tu escrito mejor de lo que lo hubieras hecho si lo hubieses planeado. Así son las ideas, así son las historias, maleables. Esa pasión, como todo buen escritor te dirá, siempre estará acompañada del deseo de leer escritos que te emocionen y escribir aquello que te incita a la página. Well, if you want to be a writer, you really only have to do two things. You have to read a lot, and you have to write a lot, and you have to continue to get buzzed by what you're doing. You have to continue to feel good about it. Yeah, well, most writers do get buzzed, but I'm talking about a natural buzz. Why is she looking at me? Hey, listen, I didn't say it, you did. But the thing is, you have to really like what you're doing. And, I remember when my son, Owen, who has his first novel coming out next year, is terrific. I'm very fortunate. I have 3 kids. My daughter is a minister, and both my sons are novelists, and they both have novels coming out next spring. Great. My son Joe has a book called Nosferatu. He writes as Joe Hill, and Owen has a book called Double Feature, which is so funny that it's just illegal. But in any case, when Owen was a little guy, he was this little round guy, and he was bigger than his age group and everything, and
he felt kind of stupid, and the person that he fixated on was Clarence Clemens. Bueno, continuamos con las obras. Hola, bueno, él empezó a publicar, su primera obra, como ya vimos, fue Carrie, 1974. Esta obra después la lanzó a una película que ahí fue donde, pues después de que fue llevada a cine, fue que se hizo famoso Stephen King. Como ustedes quizás algún día la han visto, no sé, narra la historia de un adolescente, como vimos, que busca una venganza un poco sangrienta. Ya después, en 1977, publica El Resplandor, que es más como suspenso, la historia de un alcohólico que al mudarse a un edificio empieza como a atormentarse y a ver como espíritus que le dicen que van a matar a su hijo. También tenemos a Hitler. En 1995 la publica. Yo creo que es una de las más reconocidas de Stephen King, El payaso asesino. Y eh, una de sus últimas obras que fue, que también ha sido como llevada a series, en Netflix y a la pantalla cinematográfica. Por ejemplo, esa del juego de Gerard, esa la podemos ver como una película en Netflix, La Niebla. Mi serie, que es como de los fanáticos de Stephen King, es como de las novelas más eh, que más le gustan a ellos. Y obviamente, pues, La Torre Oscura, la novela que hablamos el día de hoy, es una saga de 7 capítulos. Y es como Stephen King la cataloga como una de sus obras magna. Bueno, vamos a pasar a la diapositiva. Listo. Este video es como una contextualización amplia de cómo uno puede entender mejor La Torre Oscura a lo largo, pues, de las novelas de Stephen King. Okay, so obviously I love The Dark Tower. I'm a huge fan of Stephen King, and The Dark Tower is his biggest, craziest story ever. It's this creative buffet of King. Esperen que está en inglés. Me toca ponerlo en español. Traducción automática, español. Listo. Okay, so obviously I love The Dark Tower. I'm a huge fan of Stephen King, and The Dark Tower is his biggest, craziest story ever. It's this creative buffet of King Arthur and Lord of the Rings, the American Western, and sci-fi, stocked with cyborgs and shootouts and haunted houses and Spider-Man. No, actual Spider-Man. And a nutbag villain inspired by Robert Chambers and Robert Fripp. I mean, like I said, I love it. But what makes the series even more fun to me is how over time it drew in King's other stories, heroes and villains, places and concepts, all unifying in the shadow of the tower. Other videos have done a good job summing up those core connections. Check out the Birth Movies Death video I've linked below, and light a candle for Birth Movies Death. But I want to do things a little differently. I want to see how the Dark Tower universe grew over time, specifically how King wove together 13 elements like a seamstress at the loom or a spider at the branch. And I want to share that with you. So please, come along, because I think the journey through the Dark Tower universe is just as cool as the destination. It all starts in 1970. Stephen King attends a screening of The Good, the Bad, and the Ugly. Along with the Robert Browning poem Child Roll Into the Dark Tower Came, it gives him the idea for the Dark Tower, this epic fantasy series about a cowboy knight questing for a mystical nexus of all existence. But the idea seems way too big this soon in his career, so King sets it aside. For now. A few years later, he writes the story of vampires overrunning a small town named Salem's Lot. Among the victims is a priest named Father Callahan. Remember that name. Following that, 2 Salem's Lot short stories. One for the Road explores the fallout from the novel, while Jerusalem's Lot explores the town's origins. Next, in Night Surf, beach-bound teenagers die of a superflu. And in Nona, police jail a teenage psychopath in a small town that King later names Castle Rock. Then survivors of that same superflu from Night Surf battle a wizard named Randall Flagg in the Stand. It's 1978 now, and King, emboldened by his success, releases chapters of The Dark Tower in magazines. The journey's officially begun.
But Stephen King immediately returns to Castle Rock and a psychic assassin in the Dead Zone. And then grocery store customers fight off interdimensional monsters in the mist that dimensional travel will become important. But back in Castle Rock, a St. Bernard terrorizes a mother and child. Then finally, 12 years after inception, King collects and publishes The Dark Tower the Gunslinger, the first book to follow Roland, a hero who quests through the ruins of Midworld for the title tower. But then King goes back to Castle Rock again for 4 boys and a dead body, and also a truck that roars to hungry life, and also a car that takes supernatural shortcuts. But then King writes The Eyes of the Dragon, a fairy tale that definitely has Flag from the Stand and might be set in Roland's Midworld too. Put a pin in that. And also put a pin in his Peter Straub collaboration, The Talisman, where the heroes teleport into a fantasy land that also looks like Roland's universe. Anyway, back on Earth, a godlike turtle oversees the final battle with an interdimensional monster in. Bueno, como acabaron de observar, más o menos, la Torre Oscura viene a ser como el centro del multiverso de todas las obras de Stephen King. Entonces, podemos proceder con la opinión de Marcy. Pues yo no sé, ya la opinión de todos. A mí en lo personal no me gusta mucho como este tipo de género, pero a las personas que les gusta el género así como de aventura, de ficción, quizás les va. Este libro se califica como una saga escrito por Stephen King en 20 años, de 1982 al 2004. Las dos últimas partes, la séptima, son cómics como para referenciar un poco y abarcar un poco más como de algunos personajes. La Torre Oscura, que es la primera parte que compartimos, el pistolero es como a modo de introducción, no habla como tan desarrollado de la saga. Bueno, también abarcan otros géneros como terror un poquito, fantasía científica. Habla de la historia de un niño de 11 años, bueno, de un adolescente de 11 años que sufre como las visiones acerca de un hombre negro y que busca destruir y encontrar la torre. Como les decía, esta primera parte no da como tal mucha información porque son en total casi 8 libros de la saga. A medida pues que vamos leyendo, vamos avanzando más como en la trama. Es uno de los libros más importantes por Stephen King porque le dedicó gran parte de su vida, 24 años, en escribir esta saga. Después del éxito que tuvo El Señor de los Anillos en el 2001-2003, se decidió llevar esta saga a cine como película cinematográfica. No tuvo pues como el éxito esperado ni el éxito que venía con El Señor de los Anillos. Esta primera parte del es un prólogo, tiene 200 páginas, como pueden mirar o ver los que se lo leyeron. En lo personal, bueno, no sé, me queda un poco fría. Es muy se lee muy rápido, tiene momentos muy buenos, pero creo que tenía expectativas con Stephen King. Claro que no es que haya leído mucho de este escritor, pero bueno, los queremos escuchar o leer, a ver qué pensaron del libro, si les gusta, les gustó. Quedamos atentos, pueden escribir ahí en el chat cómo les pareció un poco el libro. Ahí yo había visto que a algunos se les pareció como complejo el libro al inicio. Entonces, no sé qué opinen. Bueno. ¿Alguno de ustedes quiere compartir la lectura de un fragmento del libro? Ahí pueden quitarse el mod en los participantes, entonces pueden ahí compartir si quieren participar.
No, ninguno. ¿Qué es esta timidez? Listo. Bueno, yo voy a leer uno de los fragmentos que me llamó mucho la atención. Dice, ok, Enrique quiere compartir. Entonces, puedes abrir el micrófono. Ay, creo que, o no. Listo. Bueno, voy a compartir. El hombre de negro se lanzó repentinamente por encima del muerto, describiendo un salto de carpa en el aire. Fue algo hermoso, como un destello de agua. Cayó sobre las manos, se enderezó al instante, giró en redondo con el mismo impulso del rebote, sonrió y repitió la pirueta. Uno de los espectadores, sin saber lo que hacía, comenzó a aplaudir. De pronto, se echó hacia atrás con los ojos nublados de pavor y enjuagándose los labios con el dorso de la mano, se dirigió hacia la puerta. La tercera vez que el hombre de negro pasó sobre North, este contrajo el rostro de los espectadores. Brotó una especie de gruñido y otra vez quedaron en silencio. El hombre de negro echó la cabeza hacia atrás y aulló, y al inspirar su pecho se movió a un ritmo rápido y poco profundo. Comenzó a saltar de un lado a otro con mayor velocidad, arqueándose sobre el cuerpo de North, como se arquea el agua al ser vertida de un vaso a otro. Lo único que se oía en el salón era el ruido de sus roncos jadeos y el palpitar de la tormenta. North hizo una inspiración honda y seca. Sus manos temblaron y se movieron al azar sobre la mesa. Chef soltó un chillido y se marchó. Una de las mujeres se fue tras él. El hombre de negro saltó una vez más y otra y una tercera. Ahora todo el cuerpo de North vibraba, temblaba, se agitaba y se contorsionaba. El fétido olor a podredumbre, a excrementos y a moho se alzó en sofocantes oleadas. Abrió los ojos. Alice sintió que los pies le llevaban hacia atrás. Chocó contra el espejo, haciéndolo temblar, y un pánico ciego se apoderó de ella. Salió disparada como un novillo. Le he hecho un regalo, gritó el hombre de negro a sus espaldas, todavía jadeando. Ahora podrá dormir tranquila. Ni siquiera esto es irreversible. Pero maldita sea, es tan divertido. Y se echó a reír de nuevo. Ella corrió escaleras arriba, seguida de la carcajada, y no se detuvo hasta haber cerrado con llave la puerta que comunicaba con las 3 habitaciones de encima del bar. Esta fue una parte del fragmento en donde aparece el hombre de negro compartiendo básicamente su poder, que básicamente era la resurrección, en donde viene a sacar con gran forma su comedia dentro de todo el libro, en donde viene a presentar pues un regalo en donde resucita al muerto a la pobre mesera. Entonces, este fue un fragmento pues que me llamó mucho la atención. No sé si a alguno de ustedes quiere leer algún fragmento que les llamó la atención o si alguien quiere participar y leer aquí este segundo fragmento. Hola, Carly. Bienvenida. Listo. Voy a leer esta parte. Ok. El chico vuelve la cabeza y ve las luces de freno del Cadillac. Y el humo. Ah, ok, Enrique. Listo, entonces vamos a compartirte, te voy a solicitarte que compartas. Listo. Buenas tardes a todos. ¿Por qué fragmento leo? Disculpe. Puedes leer uno que quieras o que te haya gustado a lo largo del libro, o si quieres puedes leer el fragmento que está aquí en este momento en la pantalla. Bueno, voy a leer el fragmento. El chico vuelve la cabeza y ve las luces del freno del Cadillac y el humo que despiden las ruedas traseras, ahora bloqueadas. El automóvil ha pasado también sobre la carretera y ha dejado sobre ella una extensa huella negra. Vuelve la cabeza hacia el otro lado y ve un Ford grande de color amarillo que se detiene a escasos centímetros de su cuerpo. Con un chirrido de frenos, un tipo negro que empujaba un carrito.
Para la venta ambulante de dulce y refresco, corre hacia él. Por la nariz, los oídos, los ojos y el reto. De Jay, fluye sangre. Tiene los genitales destrozados. Con cierta irritación se pregunta si se habrá despellejado mucho las rodillas. El hombre del Cadillac corre hacia él, balbuceando en algún lugar. Una voz terrible y serena, la voz de la fatalidad. Dice: soy un sacerdote, déjenme pasar. El acto de constricción ve la túnica negra y experimenta un súbito horror. Es el hombre de negro. Con sus últimas fuerzas consigue apartar la cara en algún lugar. Se oye por la radio una canción del grupo de rock Kiss. Ve su propia mano que se arrastra sobre el asfalto. Pequeña, blanca, bien formada. Nunca se ha mordido las uñas. Jay muere mirándose la mano. Listo, muchísimas gracias, Enrique. Esta es una parte del fragmento en donde básicamente es como el transporte de la realidad que nosotros como nuestra realidad vivimos a lo que viene a ser luego ya llegando a la dimensión de la Torre Oscura. O sea, esto no es grave, básicamente es como el inicio. Entonces es la manera en la que viene a aparecer dentro de la obra. Santiago, si quieres, puedes compartir un fragmento tuyo. Aquí, pues no hay más fragmentos ahorita como para leer. No sé si tendrás de casualidad algún fragmento. Ay, no tengo fragmento aquí, pero ya, el compañero leyó el que, que tienen ahí. Ah, listo. Bueno, no te preocupes. Ahí Eduard compartió uno. Dice, si quieres de ese, Santiago, si te parece. Bueno. El del chat, sí. Sí. Es cortito, dice. ¿Creé una vida futura? Preguntó el pistolero mientras Brown dejaba en su plato 3 mazorcas de maíz calientes. Brown asintió. Creo que es esta. Está súper chévere. Sí. Sí, es probable que uno muera y justo aparece la vida siguiente en un lugar similar, probablemente. Listo. Muchísimas gracias, Santiago. Entonces, en estos momentos vamos a ver un último, o bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Este es un breve tráiler acerca de la adaptación que hicieron de La Torre Oscura. Si alguno quiere ver la película, pueden verla. Ay, qué pena. A ver, For thousands of generations, the gunslingers were knights, sworn to protect us from the coming of the dark. These visions, as you call them. What do you see? I see a tower, the man in black, and the gunslinger. They're just dreams. They're not real, Jake. There's another world out there. I know there is. Whoa! Who are you? It's you. You're a gunslinger, right? There are no gunslingers. Not anymore. Why does the man in black want to destroy the tower? The tower protects both our worlds. If it falls, hell will be unleashed. He's like the devil, isn't he? No, he's worse. You can't stop what's coming. Death always wins. Your world might be gone, but mine isn't. If you let that tower fall, billions of people die. Do they have guns and bullets in your world? You're gonna like Earth a lot. All right, let's go. You clawing your way out of the darkness? Did you tell the kid whoever walks with you dies by my hand? I will kill him for both of us. I do not aim at my hand. He who aims with his hand has forgotten the face of his father. I aim with my eye.
not shoot with my hands. I shoot with my mind. Jake! I do not kill with my gun. I kill with my heart. Listo, bueno, ahora vamos a hacer una actividad. Básicamente, les va a solicitar a todos que ingresen en este momento a esta página. Se llama nearpod.com y les voy a compartir en el chat el enlace para participar en el juego. Este es el juego para la actividad. Ya una vez habiendo participado, el que gane se lleva el premio del día de hoy. Entonces, listo. Voy a aquí parar de compartir por esta parte y a compartir todo entonces. Pantalla completa. Listo, ahí todos están viendo, ¿verdad? Sí. Entonces, necesito que, este es el número del código. Deben ingresar a nearpod.com, aquí como aparece. Así que, bueno, ese es el enlace, ese es el código. El link es www.org. Sí, el link es nearpod.com, el que aparece aquí. Entonces voy a abrir aquí ya la actividad, continuar. Aunque para eso, esperen, necesito tener esto aquí. Que espera, voy a abrir esta actividad de nuevo. Listo, este es el código. Entonces, la manera en la que pueden ingresar aquí es que, a ver, ¿dónde está el enlace? Aquí, voy a enviar, este es el código, el que les acabo de enviar al WhatsApp. Y también está la aplicación, netpod.com. Entonces, se los voy a enviar. Y esto va para todos, para cada uno. Listo, ahí les compartí en el grupo para todos el link y también el código para que coloquen el código apenas ingresen. Entonces, el lugar en el que deben escribir el código sería el siguiente. Ya les digo. Listo. Aquí, como pueden observar, está el lugar de estudiantes. Aquí aparece ingresar a una lección y acá aparece ingresar código. Aquí es donde deben copiar este código que está acá. Entonces, si copian el código y lo pegan acá, ya pueden ingresar a la sesión. Así que vamos a esperarlos. Y listo. Entonces, participan en vivo. Reanudar. Y bueno, el ganador se va a llevar una suscripción a Netflix y un bono del éxito para comprar cositas. Así que esperemos que ganen. Continuar. Bueno, entonces ya aquí se está compartiendo la pantalla. Aquí van a aparecer sus nombres y aquí está el nombre del código. Así que le dan clic a nearpod.com y ahí ya van apareciendo. Entonces, por ejemplo, Santiago ya ingresó. Ya está su personaje ahí listo. Vamos a esperar a los otros jugadores. Listo. Laura. Tenemos 2 concursantes. Vamos 3. Ana Daisy García. Yo creo que vamos a esperar a ver que Arlene no puedes ingresar. Listo. Bueno, aquí ya tenemos un gran grupito de gente. Mira, la manera en la que ingresas es dándole clic a esta página a la que les envié el enlace, a nearpod.com,
y aparece la opción aquí de colocar un código. Entonces aquí en la parte del código anotas el código que aquí escribí de 24 IBI. Entonces así es como se puede ingresar. Bueno, aquí ya tenemos este público. Vamos a esperarte por ahí un minuto, 30 minutos, digo 30 segundos. A ver, dime, Ana, te escucho. Buenas tardes, profe y compañeros. Profe, una preguntita, esta aplicación no la había visto antes. ¿Esta es gratuita o hay que pagar para Esta es acceder a ella? gratuita. Esta es Ay, gratuita. gracias, profe. Sí, es muy Gracias, buena. profe. Bueno, pues. Bueno, Kiara. No, vamos a ver si ya estás. Yo creo que no. Pero bueno, vamos a entonces a proceder. Vamos a iniciar el juego. Entonces, listo. Pues vamos a dejar esta música aquí y vamos a poner esto acá. Me voy a quitar la pantalla para que no vean la respuesta. Vamos a ver cómo va. Son 4 minutos. Hay que quedar por ahí 2. Tapemos esto acá. Este ya inició. Cinco segundos, 4, 3. Toque que le den clic para que no se queden sin responder. Bueno. ¿Cuántas preguntas faltan?
Bueno, vamos en la pregunta 6. Faltan 2 preguntas. Listo, última pregunta. Bueno, entonces vamos a darle un fuerte aplauso a Eduardo. Entonces, muy bien, grande. Te felicitamos. Ya con eso, entonces necesitamos que le escribas a Marcela para en el club de lectura para que pues te envíe la información. Sí, genial, qué bueno que gané. El premio básicamente es una suscripción mensual de Netflix en un mes con muchas personas. Y el otro es que son 40.000 pesos para el éxito. Así que ahí se puede mercar felizmente o comprar lo que sea. Así que súper bien. Listo. Entonces, esto por este lado. Y vamos a, entonces a apagar música. Y vamos entonces ya a concluir. Eh, bueno, vamos a hacer una breve reflexión. En nuestra reunión de constelación de las palabras hemos continuado nuestro viaje literario a través del vasto universo de Stephen King y su obra La Torre Oscura, El Pistolero. Esta no es nuestra primera incursión en el mundo de la literatura. Siempre nuestra pasión por la literatura y el intercambio de ideas ha sido inspiradora. Hemos profundizado en la historia de Roland Chain y sus aventuras en busca de la misteriosa Torre Oscura, discutiendo un poco acerca de los personajes y también de la maestría narrativa de King. Nuestro club sigue siendo un faro para los amantes de la literatura y esperamos que cada reunión sea una fuente de inspiración para explorar nuevos horizontes literarios. Muchas gracias por su compromiso. Continuaremos y esperamos con entusiasmo las próximas aventuras literarias en Constelación de las Palabras. Y por último, vamos a mostrarles el personaje que ganó. Aquí ya tenemos la mascota del club de lectura, del zorrito del Principito, en donde todos se pusieron a votar. Este terminó siendo al final nuestra mascota la ganadora. Una frase muy bella que escribe Saint-Exupéry acerca de zorro o Le Genact en francés es: uno es el responsable para siempre de lo que ha domesticado. Así que, bueno, ahí tenemos nuestra mascota. Y les vamos a enviar por el WhatsApp los stickers de los personajes. Los stickers del zorro. Entonces, aquí ya tenemos el zorrito en la constelación de las palabras, viajando, leyendo, comiendo, bailando. No hay ninguna que esté así como muy deprimido, y algo está como durmiendo, pensativo. Entonces, ahí ya tenemos los stickers del zorro. Así que pues súper bien por toda esa parte. Y por último, este mes de noviembre vamos a tener a Pablo Neruda y vamos a estar profundizando acerca de sus poemas, entonces vamos a enviarles los poemas. Así que eso será como todo por el día de hoy. Y bueno, fue un gusto participar con todos ustedes. Esperamos que tengan un muy buen y excelente fin de semana. Entonces, y hablando de todo un poco, me falta volver a enviar el ¿qué? La lista de asistencia para que terminen de llenarla, los que no la han llenado, por favor.
Entonces, con eso ahí ya terminamos la actividad del día. Listo. Entonces, bueno, eso ha sido todo. Voy a dejar abierta la sesión 2 minutos para que puedan unirse y llenar la lista y ya nos despedimos. Aunque ya pues se pueden ir los que ya hayan llenado si quieren. Muchas gracias a todos. Feliz fin de semana, Eduardo, por tenernos en el grupo. Que estén muy bien, hasta luego. Estaremos compartiendo más de Pablo Neruda para que descanse.